Los espectros del espejo. Hola, buenas noches, me llamo Jesús y hoy les vengo a contar mi historia. Tenía solo 11 años cuando mi familia compró un ropero. Era un ropero moderno, pero con diseño antiguo, y tenía un espejo mediano, brillante, que cubría casi la mitad de una de sus puertas. Recuerdo el día que nos mudamos a esa casa. Era una construcción nueva, ya que nadie vivía en ese terreno hasta que en ese entonces mi padrino la compró. Sus paredes eran gruesas y tenía un jardín que estaba cerca de la pista, detrás de la casa. Había unos apartamentos que estaban terminando de construir y también tenía su cancha de fútbol privado. Mis hermanas, Rosa y Ana, que son mayores que yo. Cuando nos cortaban la luz, contábamos historias de fantasmas, ovnis y espectros, que leíamos de los periódicos, a pesar de que nosotros sabíamos lo que habitaba allí. Yo quería tener mi propio cuarto porque en ese entonces estudiaba el colegio y también en el instituto. Así que tenía muchas tareas y no podía molestar a mis padres teniendo la luz prendida de la sala o del cuarto de mis hermanas, así que decidí mudarme a ese cuarto. Mis hermanas, que no duraban mucho en ese cuarto, si se quedaban a dormir ahí, siempre dormían juntas, para que no las asusten o puedan hacer sus tareas del colegio y la universidad. Cuando mi madre aceptó, puso una mueca diciendo que no le gustaba esa idea, ya que era muy propenso a tener pesadillas o que siempre me estén asustando. Yo de siempre le decía: mamá, todo estará bien, tengo que aprender a dejar de tener miedo. Mis hermanas estaban diciendo que no lo haga, porque la pasaría mal, y saldría llorando, y entonces me dijeron: Jesús, no duermas en el cuarto donde dormíamos nosotras. Me decían eso porque a ellas siempre les pasaban cosas muy extrañas. Ahí penan mucho y todo se mueve, y a veces escuchan ruidos raros, peor es cuando no hay luz. La puerta que da hacia la lavandería siempre la intentan abrir. Me lo decían como si me susurraran al oído. Yo, por supuesto, no les creía. Pensaba que solo querían asustarme. Después de desempacar, insistí en quedarme con ese cuarto. Era el más grande y daba hacia la cocina y hacia la lavandería y la ducha, y me gustaba la idea de tener mi propio espacio. Los primeros meses no pasó nada. Dormía profundamente, sin ruidos extraños ni movimientos misteriosos, y empezaba a pensar que mis hermanas solo querían gastarme una broma. Aunque la verdad, todos en la casa sabíamos que ese terreno y la casa siempre habían tenido demonios. Mi mamá un día escuchó a un señor en la calle que estaba vendiendo roperos, camas, entre otras cosas del hogar a buen precio. Además, pensó en mi hermana la mayor, quien, estando en la universidad y trabajando, necesitaba donde guardar su ropa y cosas que se compraba, así que lo compró. Era un ropero sencillo, pero con diseño antiguo, de madera oscura, con detalles tallados y, como ya dije, un espejo mediano y una de sus puertas. Ella pensó que le daría un toque especial al cuarto. Yo estaba incómodo porque me quitaría más espacio y estaría en el cuarto donde dormiría yo. Esa noche, después de cenar, me fui a mi cuarto. El ropero estaba colocado frente a la cama, me miré un momento, hice algunas muecas y luego me senté a terminar mis tareas. En ese momento teníamos luz, así que todo bien. De pronto, sentí un escalofrío. Era un escalofrío como si algo o alguien te estuviera observando, y me giré para verificar que la puerta que daba hacia la lavandería estuviera cerrada y luego miré al espejo. Pero solo vi mi reflejo y no había nada extraño. Pensé que era mi imaginación y seguí estudiando. No me había percatado de que ya eran más de las 12 de la noche, entonces decidí ir a dormir. Ya casi había acabado la tarea y ya me ganaba el sueño. La siguiente noche estaba acostado en mi cuarto, escuché un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero lo escuché. Abrí los ojos de golpe y miré al espejo otra vez. Esta vez, vi algo diferente. En el reflejo, detrás de mí, vi una figura. Era borrosa, como una sombra, pero podía distinguir la forma de una persona. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. La figura en el espejo se movió, acercándose a mí,
y sentí un miedo que nunca había sentido antes. Cerré los ojos con fuerza, deseando que fuera solo un sueño. Y cuando los abrí, la figura había desaparecido. El espejo mostraba solo mi reflejo. Respiré hondo, intentando calmarme y pensar que tal vez sí había sido una pesadilla. Los susurros se hicieron más frecuentes, y las sombras en el espejo se volvieron más claras. Aclaro que el cuarto era completamente oscuro y a las justas se notaba la luz que entraba por debajo de la puerta de la cocina. A veces, veía rostros en el espejo, rostros pálidos y tristes que me observaban fijamente. Indudablemente, no quise hacerles caso y siempre pensé que mi mente me estaba jugando malas partidas, tal como sucede siempre con la locura de narrar historias, leyendas o escuchar en la radio noticias sobre casas embrujadas. Una noche, mientras jugaba en mi cuarto, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Era una voz suave, femenina, que venía del espejo. Jesús. Jesús. Me di la vuelta y miré al espejo. Allí estaba una mujer. Era joven, con el pelo largo y oscuro y un vestido blanco. Su rostro era triste, y sus ojos estaban llenos de lágrimas y solo me miró, con una expresión de dolor. Luego, extendió su mano hacia mí, como si quisiera tocarme. Retrocedí, asustado. Alejándome. Intenté gritar, pero no podía, con voz temblorosa solo podía decir. Mamá, mamá, ¿puedes venir un rato? Mamá, ven, por favor. La mujer desapareció, y el espejo volvió a mostrar mi reflejo. Corrí a buscar a mi madre y mis hermanas. Rosa, Ana. Hay una mujer en el espejo. Les conté, con la voz entrecortada por el miedo. Mis hermanas entraron a ver y se reían, pero me decían que no volviera a ver nada de miedo. Porque después terminaba asustado. Vamos a ver, dijo Ana, tomando mi mano. Fuimos a mi cuarto, y nos paramos frente al espejo. No había nada. Solo nuestros reflejos. ¿Ves? No hay nadie, dijo Ana. Debes haberte imaginado todo. Pero yo sabía que no me lo había imaginado. Había visto a la mujer, la había escuchado. Estaba seguro. A partir de ese día, mis hermanas empezaron a tomarme más en serio. Empezaron a investigar sobre la casa y si lo que habitaba ahí podía haberse alojado en el ropero. Descubrieron que la casa había sido construida sobre una antigua granja cuyo dueño hizo un pacto con el diablo para que sus cosechas y sus animales nunca se enfermaran. Al sentir que su pareja lo engañaba, la intentó matar y terminó matándose él mismo, prendiéndose fuego y quemando todo el lugar. Con esta información, mis hermanas decidieron buscar una forma de detener los sucesos que pasaban en casa. Prefirieron marcar la casa con restos de cenizas bendecidas. Consultaron a una señora mayor que vivía cerca y que, según decían, tenía conocimiento sobre espíritus. La señora nos dijo que debíamos realizar una ceremonia para liberar al espíritu. Nos dio unas instrucciones y nos dijo que debíamos hacerlo en la noche de luna llena. Mis hermanas con mi mamá decidieron hacer lo que la señora les dijo, una limpieza. Usaron agua bendita para limpiar la casa, quemaron hierbas para que lo que habitaba en el lugar se alejara. Encendimos las velas y colocamos las hierbas en carbón para que el humo limpie la casa. Empezamos por el último cuarto, fueron avanzando hasta llegar a mi cuarto y alrededor del ropero. Taparon el espejo, el cual supuestamente, según la señora, se volvió un portal por el cual aquella entidad podía salir. Luego, la señora empezó a recitar unas palabras en un idioma antiguo, mientras rociaba sal alrededor del espejo. Al principio, no pasó nada. Pero luego, el espejo empezó a temblar. Las velas parpadearon y la habitación se llenó de un frío intenso. De repente, la figura de un demonio apareció en el espejo. Extendió su mano hacia nosotros, y luego sonrió. Fue una sonrisa macabra, pero la señora, rezando, hizo que diga su nombre y así logró desterrarlo del espejo, pero no del lugar que le pertenecía. Esa noche, después de cenar, me fui a mi cuarto.
El ropero estaba colocado frente a la cama, me miré un momento, hice algunas muecas y luego me senté a terminar mis tareas. En ese momento teníamos luz, así que todo bien. De pronto, sentí un escalofrío. Era un escalofrío como si algo o alguien te estuviera observando, y me giré para verificar que la puerta que daba hacia la lavandería estuviera cerrada y luego miré al espejo. Pero solo vi mi reflejo y no había nada extraño. Pensé que era mi imaginación y seguí estudiando. No me había percatado de que ya eran más de las 12 de la noche, entonces decidí ir a dormir. Ya casi había acabado la tarea y ya me ganaba el sueño. La siguiente noche estaba acostado en mi cuarto, escuché un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero lo escuché. Abrí los ojos de golpe y miré al espejo otra vez. Esta vez, vi algo diferente. En el reflejo, detrás de mí, vi una figura. Era borrosa, como una sombra, pero podía distinguir la forma de una persona. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía gritar. La figura en el espejo se movió, acercándose a mí, y sentí un miedo que nunca había sentido antes. Cerré los ojos con fuerza, deseando que fuera solo un sueño. Y cuando los abrí, la figura había desaparecido. El espejo mostraba solo mi reflejo. Respiré hondo, intentando calmarme y pensar que tal vez sí había sido una pesadilla. Los susurros se hicieron más frecuentes, y las sombras en el espejo se volvieron más claras. Aclaro que el cuarto era completamente oscuro y a las justas se notaba la luz que entraba por debajo de la puerta de la cocina. A veces, veía rostros en el espejo, rostros pálidos y tristes que me observaban fijamente. Indudablemente, no quise hacerles caso y siempre pensé que mi mente me estaba jugando malas partidas, tal como sucede siempre con la locura de narrar historias, leyendas o escuchar en la radio noticias sobre casas embrujadas. Una noche, mientras jugaba en mi cuarto, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Era una voz suave, femenina, que venía del espejo. Jesús. Jesús. Me di la vuelta y miré al espejo. Allí estaba una mujer con el pelo largo y oscuro, un vestido blanco y muy pálida. Su rostro mostraba tristeza, sus ojos eran muy oscuros, tanto así que era como ver la oscuridad y solo me miró con una expresión de dolor. Luego, extendió su mano hacia mí, como si quisiera tocarme. Retrocedí, asustado. Alejándome. Intenté gritar, pero solo dije: Mamá, ¿puedes venir un rato? Mamá, ven, por favor. La mujer desapareció, y el espejo volvió a mostrar mi reflejo. Corrí a buscar a mi madre y mis hermanas. Rosa, Ana. Hay una mujer en el espejo. Les conté, con la voz entrecortada por el miedo. Mis hermanas entraron a ver y se reían, pero me decían que no volviera a ver nada de miedo. Porque después terminaba asustado. Vamos a ver, dijo Rosa, tomando mi mano. Fuimos a mi cuarto, y nos paramos frente al espejo. No había nada. Solo nuestros reflejos. ¿Ves? No hay nadie, dijo Valeria. Debes haberte imaginado todo. Pero yo sabía que no me lo había imaginado. Había visto a la mujer, la había escuchado. Estaba seguro. A partir de ese día, mis hermanas empezaron a tomarme más en serio. Empezaron a investigar sobre la casa y si lo que habitaba ahí podía haberse alojado en el ropero. Descubrieron que la casa había sido construida sobre una antigua granja cuyo dueño hizo un pacto con el diablo para que sus cosechas y sus animales nunca se enfermaran. Al sentir que su pareja lo engañaba, la intentó matar y terminó matándose él mismo, prendiéndose fuego y quemando todo el lugar. Con esta información, mis hermanas decidieron buscar una forma de detener los sucesos que pasaban en casa. Prefirieron marcar la casa con restos de cenizas bendecidas. Consultaron a una señora mayor que vivía cerca y que, según decían, tenía conocimiento sobre espíritus. La señora nos dijo que debíamos realizar una ceremonia para liberar al espíritu. Nos dio unas instrucciones y nos dijo que debíamos hacerlo en la noche de luna llena.
Mis hermanas con mi mamá decidieron hacer lo que la señora les dijo, hacer una limpieza. Usaron agua bendita para limpiar la casa, quemaron hierbas para que lo que habitaba en el lugar se alejara. Encendimos las velas y colocamos las hierbas en carbón para que el humo limpie la casa. Empezamos por la lavandería y el baño, y fueron avanzando hasta llegar a mi cuarto y alrededor del ropero. Taparon el espejo, el cual supuestamente, según la señora, se volvió un portal por el cual aquella entidad podía salir. Luego, la señora empezó a recitar unas palabras en un idioma antiguo, mientras rociaba sal alrededor del espejo. Al principio, no pasó nada. Pero luego, el espejo empezó a temblar. Las velas parpadearon y la habitación se llenó de un frío intenso. De repente, la figura de un demonio apareció en el espejo. Extendió su mano hacia nosotros, y luego sonrió. Fue una sonrisa macabra, pero la señora, rezando, hizo que diga su nombre y así logró desterrarlo del espejo, pero no del lugar que le pertenecía. La señora continuó recitando las palabras y empezó a desvanecerse lentamente, hasta que desapareció por completo. El espejo quedó en silencio, y la habitación volvió a calentarse. Después de esa noche, las apariciones cesaron. Los susurros desaparecieron, y las sombras en el espejo se fueron. Finalmente, pude dormir tranquilo en mi cuarto, sin miedo. Lamentablemente el espejo tenía que estar tapado durante un mes, no debía destaparse hasta que se cierre el portal del espejo. Durante meses nuestra situación familiar mejoró, nuestra economía mejoró, todos podíamos dormir tranquilos, en cualquier parte de la casa y todo se sentía tranquilo, aunque al principio sentí mucha tranquilidad, al final, uno nunca se puede confiar. En las paredes se escuchaba claramente a los animales, lo más notable eran las cabras, caballos y hay veces como si fuera toda una granja. Mis hermanas empezaron a desconfiar y cerraron el cuarto y solamente durante el día lo usaban, mientras yo seguía durmiendo ahí unos años más, luego decidí dormir en otro cuarto. Pero todo empeoró más, pues a pesar de que el ropero con el tiempo se empezó a polillar, el espejo comenzó a tener manchas caras, manos, al punto que mi hermana terminó pintando el espejo de amarillo. Mi familia comenzó a separarse, al punto de que el mismísimo diablo atormentara a mi hermana, una sombra oscura intentó llevarse el alma de mi madre. Mi padre no ganaba dinero y a mis hermanas siempre se le perdía su dinero. Mi otra hermana se fue de casa y mi otra hermana también prefirió irse a vivir con mis tías. Todo empeoraba al punto de que mi madre enfermaba y mis hermanas perdían sus trabajos o les iba mal en sus institutos y universidades. En cuanto a mí, un demonio se me pegó, siempre estaba detrás mío a donde vaya. Pensé que los sueños donde decía que se llevaría a mi alma sería cuestión de tiempo, terminó siendo diferente. Pero nunca dejó que me pasara nada al punto de que aquella persona que se metiera conmigo tuviera pesadillas. Algunas veces intentaban quitarse la vida, lo que decían era que un demonio los buscaba para matarlos. Así cuando cumplí 18 años, nos fuimos de ese terreno y nos mudamos de distrito y todo quedó ahí, nuestra situación mejoró, aunque aún así siempre vemos espectros, fantasmas y hay veces vemos espíritus que solo vienen a visitarnos.